Boyacá 7 días. Una entrevista más de Boyacá 7 días, entrevistas premium con personajes de Colombia y el mundo, personajes que nos enseñan, personajes con los que tenemos la oportunidad de interactuar y conocer acerca de todo su pensamiento, que también se puede heredar a las presentes y futuras generaciones. Esa es la intención de este espacio de las entrevistas premium. Hemos tenido grandes personajes como Juan Gozaín, Manuel Elqui Patarroyo, expresidentes de la República, personajes del arte, de la cultura, de la literatura. Y hoy nos encontramos con un peso pesado en todo el sentido de la palabra, en el periodismo, en la política, en la diplomacia y por supuesto en uno de los temas más importantes para nosotros, como es la cultura. Nos referimos al gran señor, al gran periodista Alberto Casas Santamaría, que está con nosotros hoy en Boyacá 7 días. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta tierrita, a la tierrita boyacense, que lo acoge, lo quiere y lo respeta mucho. Pues maestro, muchísimas gracias. Tengo por Boyacá una especial relación, porque mi familia es muy boyacense. El único miembro de la familia de mi abuelo que no nació en Boyacá fue mi padre, pero fue secretario de Instrucción Pública, como en la época se llamaba, de Boyacá, y por supuesto la memoria de mi tío José Joaquín es algo que permanentemente lo menciono como un timbre de orgullo de la familia. ¿Cómo interfiere justamente esos nombres tan resonados en el país y en el mundo en la infancia suya, doctor Casas, en su juventud? Muchísimo, porque mi familia era de educadores, y entonces las hermanas de mi padre, las señoritas Casas, que tenían colegio, mis primos, Alfonso Casas Morales y Jesús Casas Manrique, fundaron colegios. Mi prima Clara Casas Morales fundó colegio. En fin, tengo una gran cercanía con la familia boyacense que se dedicó a enseñar y que practicaba esa tradición en la casa. Entonces, pegó muy duro, porque mi interés por la poesía está afincado en una familia llena de poetas, porque tanto mi tío Joaquín como mi padre y como mi tía Ana Casas, que ahora recordábamos porque la hicimos célebre con Juan Gozaín en los diálogos que tuvimos en la televisión, en Citas de Casas, pues era algo que pegaba muy duro en mi manera de ser. Le pica el bicho de la política bien joven, ¿no, doctor Casas? Sí. Y entonces concejal, diputado, Sí. representante de la Cámara. Sí, sí. ¿Qué experiencia le dejó o qué enseñanza le dejó ese paso por la política, cuando en ese entonces se hacía la política de otra forma, como la dinámica de hoy? Sí, por eso me retiré. Cuando la política se convirtió en que cada una de las personas que se dedicaban a la política tenían que tener un partido propio, entonces yo abandoné. Yo fui siempre miembro de organizaciones políticas en las que a mí no me tocaba responder directamente por mi actividad proselitista y electoral, sino que yo obedecía al partido al que pertenecía, y cuando me dijeron que yo tenía que encargarme de hacer ambas cosas, entonces me retiré. Pero curiosamente, el retiro de mi actividad política es la que me llevó al gobierno. Cuando abandoné la política, el presidente Gaviria me designó ministro de Comunicaciones, cuando yo ya estaba, como usted, dedicado a este oficio. Pues precisamente nos queríamos referir a esto. En las elecciones suyas como al Congreso, que fue una intención frustrada, casi que la única, porque el resto todas las coronó, representante de la Cámara, diputado, concejal. Usted ingresa entonces a los gobiernos, en este momento pues en el gobierno del presidente Gaviria, como ministro de Comunicaciones. ¿Qué recuerda como ministro de Comunicaciones que le haya dejado al país y que aún permanezca en la memoria y en la refrendación de los colombianos? Pues mire, lo más importante que le devolvimos a la televisión
en la Ley 14 de 1990, que me tocó trajinar en el Congreso, la posibilidad de que la televisión pública y la televisión privada trabajaran conjuntamente, y la licitación de televisión que se hizo en ese gobierno es la más afortunada de las licitaciones en la historia de la televisión colombiana. Redujimos el número de programadores y separamos la televisión de entretenimiento de la televisión informativa. Quien quisiera hacer televisión de noticias tenía que abandonar el entretenimiento. Eso permitió que los noticieros no hicieran sino periodismo y abandonaran el resto de la programación. Por eso, en esa licitación hubo noticieros de televisión de todas las categorías ideológicas y por consiguiente la televisión no estaba en pocas manos, como terminó siendo cuando se abrió la posibilidad de privatizarla. Cuando se privatizó la televisión, quedaron dos cadenas dueñas de la información en Colombia, y creo que eso no era conveniente. Pero la televisión pública y los medios públicos no se convierten en algo así como el comité de aplausos del gobernante de turno, y por eso la gente casi no está sintonizando. No, porque en la licitación a la que me estoy refiriendo, la del año 90, sí, lo que hizo fue entregarle a unos particulares, periodistas especializados, entiéndase, Yamid Amat, María Isabel Rueda, María Elvira Samper, Margarita Vidal, en fin, las mejores periodistas del momento, para que fueran los que manejaran la información en la televisión. Y no como está pasando ahora con los medios públicos. Acaba de suceder un caso de vetar a un periodista por estar o no estar a favor de o en contra de los gobiernos de turno. Sí, eso por fortuna en ese periodo de televisión del año 90 no sucedió, porque la prensa en la televisión era totalmente independiente, solo que pertenecían a todas las estructuras ideológicas del momento. Hablando con su contertulio Juan Gosaín, en un espacio como este, nos decía que hay que defender, y lo que él defiende siempre, la verdad. ¿Es posible que el periodista en Colombia, los periodistas digan la verdad teniendo que vivir de la pauta? ¿Cómo realmente acabar con ese discurso que a veces se dice, pero que en la realidad es otra cosa? Por supuesto que sí. Es que la pauta no tiene que ver nada con la orientación profesional del director del noticiero. Nosotros en la W vivimos permanentemente atendiendo esa preocupación que la gente expresa sobre qué influencia tiene la pauta sobre la actividad informativa. Absolutamente ninguna. Es que nosotros ni siquiera sabemos cuáles son las decisiones que toma la gerencia en relación con la pauta, porque la pauta llega a los medios en la medida en que el anunciador sepa que hay una relación directa entre el beneficio de su inversión y la cantidad de gente que lo va a escuchar o que lo va a ver, si estamos hablando de televisión. Por consiguiente, en el mundo entero se ha podido establecer que la pauta no dirige el noticiero. La pauta lo que hace es permitir que exista la comunicación, pero obviamente si la pauta es la que determina la orientación de las noticias, el público no es bobo, no es torpe. El público sabe cuando una opinión está dirigida por periodistas profesionales y cuando no. Pero el periodista que vende esos contenidos, y aún así, especialmente los gobernantes, pautan con ellos para que se conviertan en algo así como en su jefe de prensa o en su comité de aplausos. Pues obviamente la audiencia debe castigar ese tipo de programación, pero en términos generales yo puedo decir que en Colombia la prensa no se deja manejar por la pauta, ni siquiera
por sus dueños, porque los dueños no intervienen en la decisión editorial del periódico, o no deben intervenir. Si lo hacen, me parece que es un comportamiento equivocado, que no le presta servicio, no le da beneficio al medio. En este bloque en la parte de la información, de las comunicaciones en el que usted estuvo, en el que dirigió las políticas de Colombia, es oportuno preguntar también por qué los medios tuvieron que abrir unidades investigativas para poner a la luz pública temas de corrupción, otros temas que la justicia no ha puesto en la vitrina de los colombianos. Por una razón muy sencilla, porque el problema más grande que tiene Colombia es la falta de justicia. Como la opinión pública no le cree a la justicia, los medios han reemplazado al Poder Judicial. Hoy la gente le teme más a una investigación de un medio periodístico serio que a una decisión judicial, porque hoy es mucho más fácil comprar un juez que comprar un periodista. ¿Y qué le hace falta hoy a las comunicaciones para que sea ese mundo ideal que usted presagió y que usted también armó casi que las fichas en ese entonces como ministro de Comunicaciones, pero que también dentro de toda esta aparición de las redes, de los medios mediáticos, en fin, se ha venido también confundiendo mucho esas políticas? Bueno, como ministro, lo único que pude conseguir durante el periodo al que me he referido es que la televisión no quedara en manos de pocas personas, sino en manos de varios profesionales de la comunicación. Pero como publicista y como periodista, sí creo que he tenido la capacidad para demostrar que la pauta no es la que define la orientación de los medios. En eso sí creo que me he comportado con éxito. Desde el punto de vista de qué le falta a los medios para ser más democráticos o más representativos, yo diría que Colombia tiene una prensa de lujo. Que en Colombia la mayor parte de los periodistas trabajan para, como diría Gozaín, encontrar la verdad y no para beneficiarse personalmente con la actividad profesional que desarrollen. Es probable que haya algunas ovejas equivocadas, pero en términos generales yo diría que la prensa colombiana es ejemplo ante el mundo. Maneja usted la revista Diners, entra también en el mundo de la publicidad con empresas publicitarias. ¿Qué opina el doctor Casas del marketing en Colombia? Que va internacionalizándose mucho, porque hoy la comunicación publicitaria está concentrada en pocas manos, porque cada vez es más difícil con la presencia del Internet, la publicidad en medios. No sucede lo de antes, que mayor audiencia signifique mayor inversión publicitaria. Hoy la televisión colombiana está demostrando que hace productos de gran éxito en audiencia y no tanto en pauta, porque para citarle solamente un ejemplo, las grandes telenovelas y series de televisión están inspiradas en historias del narcotráfico, y los anunciadores han resuelto no participar con su pauta en ese tipo de programas, de contenidos, en ese contenido. Entonces, por una parte hay programas de mucha audiencia con poca publicidad, y por consiguiente la rentabilidad del negocio está cambiando rotundamente, y
sé cómo las grandes empresas de comunicación van a resolver ese problema, dado que lo que debería prevalecer es el respeto por la producción nacional. Y en términos de televisión está siendo más barato conseguir producción internacional que financiar grandes series de televisión que sean producto nacional. Anteriormente, y en el ámbito musical, se grababan los discos en vivo, los que se ponían por la agujita. Las fotografías eran improvisadas con una creatividad impresionante. Hoy en día hacer la producción de una fotografía vale millones. Hacer una producción discográfica vale millones, es todo maquillado. ¿Qué opina usted de ese antes y ese ahora? Es el reto que la comunicación tendrá que aprender a manejar ese obstáculo consistente en que los costos están aumentando mucho más rápido que el retorno que se recibe por publicidad, dado que la comunicación por internet es mucho más fácil y menos costosa. Y entonces, ¿qué futuro le ve el doctor Alberto Casas al escrito, a estos periódicos regionales, nacionales e internacionales que siguen y seguimos haciendo el esfuerzo para que la gente tenga mayor audiencia en lecturabilidad en Colombia y en el mundo? Tienen que demostrarle al suscriptor que su vinculación al medio escrito le signifique beneficios prácticos, no solamente de interés profesional, dada la profesión de cada uno, sino que le signifique un beneficio, porque se hacen los clubes en los que el descuento por participar con la tarjeta que lo identifique como suscriptor del periódico le da beneficios prácticos. Y metiendo el contenido en internet para que por especialización se pueda cobrar a quien le interesa el contenido del medio escrito al que esté suscrito. Terminando este bloque de comunicación, ¿cómo siente usted su aceptabilidad en la W cuando su voz, sus opiniones se escuchan en Colombia y en el mundo, doctor Casas? Bueno, hay que ser muy cuidadoso en saber que uno no es monedita de oro y que debe atender las críticas que a uno le formulan. A nosotros en la línea abierta nos critican permanentemente y recibimos bien. Creo que el éxito de la W ha sido el de no pelear con nuestros críticos, sino agradecerles las observaciones que nos hacen. ¿Y hay algún filtro o no se sabe con qué va a salir el personaje? No, eso sí está prohibido el filtro. Por eso, excepción hecha pues de palabras que resulten agresivas, desagradables. Pero aún así preferimos al aire reconvenir al oyente para que facilite la crítica si es que la quiere hacer. Claro. Y sobre todo cuando se refieren a otras personas, no a nosotros, los personajes públicos, utilizando el medio que utilicen términos que no sean más leña a la candela del conflicto, sino por el contrario, que se pueda discutir cosas muy duras, muy difíciles, sin necesidad de agredir más allá de lo que es un concepto como idea o como tesis. Doctor Alberto, usted es el segundo ministro de Cultura luego de haberse creado el ministerio, porque el ministerio lo creó Ernesto Samper Pizano, antes era Colcultura, luego el ministerio. Correcto. Y usted implementó una serie de programas y proyectos, nos acordamos mucho quienes hemos estado en el campo de la cultura, para el fortalecimiento de políticas públicas. ¿Qué pasó con esas políticas públicas que no han tenido sostenibilidad en el tiempo en cuanto a cultura se refiere? Bueno, yo creo que el Ministerio de Cultura ha sido un oasis en Colombia. Me parece que uno de los
instrumentos públicos más importantes que tiene Colombia en esa búsqueda en la que estamos todos por la paz, es el Ministerio de Cultura. Y yo creo que sí se mantienen esas políticas, las de acercarse a las comunidades y las de defender la iniciativa de la comunidad en el manejo que el gobierno le dé, aceptando a aquellas comunidades que no pertenecen o que no son simpatizantes del gobierno, pero que aceptan algo que ha sido muy difícil en Colombia, que la gente entienda la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es más importante que el gobierno. El Estado es la institución, es el país, y el gobierno es uno de los poderes del Estado. Claro. Entonces, el Ministerio de Cultura lo que hace es eso, explicarle a la gente que es más importante el Estado que el gobierno y que personas que no son cercanas al mandatario tengan acceso a los beneficios que el Estado debe suministrar y que a veces no logramos que se realice ese fin del Estado en muchas de las regiones del país, porque no llegamos a todas partes. El Ministerio de Cultura es uno de los instrumentos que el Estado tiene para mitigar esa diferencia entre los que vivimos en las ciudades y los que viven en los territorios lejanos. Usted es un hombre de mundo, hoy está en Colombia, mañana en Nueva York, luego está en Madrid, pero siempre muy arraigado a sus costumbres, a su identidad, y como ministro lo demostró. ¿Pero qué le ha pasado a la identidad colombiana, sobre todo en los niños y en los jóvenes, y por qué se nos refundió tanto? Bueno, mire que la televisión en eso ha hecho un gran trabajo. Ahora que se nos murió Fernando Gaitán, fue la persona que demostró que lo nacional, lo autóctono, tiene más éxito que la preocupación por parecernos a lo que hacen los demás. Café y Betty la Fea y ese tipo de telenovelas Con Ancestro. con arraigo, ¿no? Me perdió la cucharita, con eso que usted trabaja tanto, que es el folclore nacional y la mezcla entre la música y lo que esté pasando. Ese esfuerzo suyo de recopilar la música que tiene que ver con el centenario, con las batallas para que Colombia lograra su independencia ahora que estamos a puertas de nuestro segundo centenario, creo que es lo que le da fuerza a la identidad que usted me pregunta. Es con la música, es con la televisión y con la poesía nacional que podemos venderle al mundo lo que verdaderamente somos. Los festivales que se hacen en Colombia, como el Mono Núñez, como el Festival del Pasillo de Naguadas, todos esos festivales, claro, todos piden ayuda al Estado y piden ayuda al Ministerio de Cultura, pero no alcanza la plata para todos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder traer al sistema internacional para que apoye todo ese tema de reforzar la identidad nuestra en Colombia? Únicamente el apoyo del Estado es el que puede conseguir que esos festivales y esos conceptos puedan tener éxito. Sin plata no hay felicidad, no hay paraíso, como dice ahora la televisión. Lo que sí puede el Estado es diseñar unas políticas para que los ricos, los grandes empresarios nacionales, le inyecten a esos festivales y a esos conceptos nacionales un dinero adicional. ¿Por dónde? Por estímulos tributarios que no hemos podido. Como Colombia tiene unos problemas de corrupción que no permiten que la gente pague los impuestos que deben pagar, no hemos logrado que se puedan redactar leyes
que le permitan a la gente rica invertir en cultura y que esa inversión se vuelva un estímulo tributario. Porque como hay una evasión tributaria muy grande, las autoridades fiscales se oponen a que se perfeccione el sistema del beneficio tributario a la inversión cultural. Esa sería la segunda parte, es decir, que el Estado diseñe proyectos para que la empresa colombiana pueda invertir en cultura y que esa inversión le signifique un beneficio tributario. Lo que llaman hoy responsabilidad social. Bueno, responsabilidad social sí hay ya, pero es una responsabilidad en la que las empresas se meten la mano al bolsillo y no les significa desde el punto de vista tributario. No hay retorno. Le significa desde el punto de vista de imagen. Ajá. Por ejemplo, esa campaña que está haciendo Cine Colombia de llevarle cine a los territorios donde no hay comunicación, por río, con la colaboración de las fuerzas militares, llevar esas máquinas gigantescas para proyectarle cine en los pueblos, es una cosa maravillosa. Y en los pueblos, doctor Casas, en las veredas, que es donde está el verdadero talento, esos niños que en la costa, en el altiplano, unos acordeón, el requinto, el tiple, la bandola, sin tutores, de una manera asombrosa, no merece una política pública para la creación de procesos formativos que ampare ese talento. No, los procesos existen, el problema está en la falta de recursos, volvemos a caer en lo mismo. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto que lamentablemente no es el adecuado, entonces ahí hay un déficit muy grande. Y le repito, la única manera de resolver eso es convenciendo al Congreso que le dé más plata al Ministerio, convenciendo al gobierno que le dé prelación a ese trabajo y diseñando unas leyes que hoy no tenemos para que se pueda establecer el beneficio tributario al sector privado para invertir en cultura. Pero el Ministerio de Cultura tiene políticas para amparar ese talento de los niños en territorios alejados. Fíjese usted que el bailarín nuestro de Buenaventura está hoy cosechando su paso por el ballet más importante de Londres. Sí. Entonces, sí es verdad que Colombia tiene cómo producir prestigios internacionales si la gente encuentra el camino para estudiar y para prepararse. La infraestructura cultural, doctor Casas, haciendo conciertos en los estadios, que se hicieron fue para el deporte, haciendo conciertos en los coliseos, que tienen una acústica de una reverberancia terrible y no permite que eso técnicamente sea posible, y cada día menos teatros, menos auditorios para el desarrollo del arte y la cultura. No, el Ministerio de Cultura tiene planes para poder desarrollar escenarios lo suficientemente importantes, pero no le alcanza la plata. Entonces ellos tienen la fórmula, pero no tienen el dinero, no les alcanza. Fíjese usted que nosotros en la W nos pusimos a recoger plata para el teatro de Quibdó y estamos a punto de terminarlo. Entre el Estado y la W vamos a tener teatro en Quibdó en el mes de abril o mayo de este año. ¿Por qué? Pues porque el sector privado a través de la W se acercó y con la plata que nos dieron y el Estado recuperamos el teatro. No hay teatro en Quibdó. Entonces, es la única manera, un matrimonio entre el Estado, entre el Ministerio de Cultura y los privados para conseguir auditorios. Somos muy grande en Colombia para poder satisfacer esas necesidades de tener auditorios en todas partes, pero más padrinos se necesitan todos los días. no, plata. Sin plata no hay cultura. Sin plata no hay paraíso.
Entonces necesitamos que mayores presupuestos. En el paso suyo por el ministerio, algo que reforzó muchísimo, tal vez por su cercanía a las letras, fue justamente la lecturabilidad, que hoy en día permanece en esos programas muy fortalecidos por el Ministerio de Sí, Cultura. hemos mejorado. Hemos mejorado. ¿Qué concepto le merece todo la feria del libro, todo este tema que se hace en Cartagena, hay No, festivales? fundamental, pero fundamental. Mire, el apoyo al libro es algo que debe convertirse en obligatorio. Por supuesto, evitar que le pongan mayores impuestos, porque siempre los ministros de Hacienda buscan ponerle IVA a los libros, y entonces nos toca hacer, esa es otra de las peleas que me tocó en el ministerio, pero Sí. la logré. Y la siguen dando los ministros porque cada rato hay la tentación de poner el IVA a los libros. El Distrito Especial publica muy buenas cosas en materia literaria, y creo que en Colombia las aficiones y los procesos de apoyo al libro, en estos días creo que hay una feria, por ejemplo en el Parque La 93, Sí. que se originó en la revista Semana, pero que va cogiendo fuerza. El libro nunca va a desaparecer. Así ahora uno pueda leer libros en las plataformas, pues el libro nunca va a desaparecer. Luego hay que continuar ese apoyo, pero volvemos a caer en el mismo punto. Se necesita dinero, y el dinero no lo puede suministrar sino el matrimonio entre el Estado y la empresa privada. Se crea la estampilla Procultura. En esa estampilla Procultura se deja un porcentaje para la seguridad social del artista, pero resulta que ese porcentaje sigue y sigue acumulado porque ha faltado una política pública y voluntades del Congreso para que esos recursos lleguen realmente a amparar la seguridad social del artista. Sí, pero el tema de la seguridad social del artista es algo que merece mayor atención. No está claro cuál es el mecanismo más apropiado. El hecho es que el artista que no está trabajando para una organización rentable no tiene seguridad social. Entonces, el Estado debe buscar la manera de obligar al artista para que se inscriba en la seguridad social. Mientras esa obligación no se pueda perfeccionar en la ley, el tema no se va a resolver. Claro. Para terminar, doctor Casas, el Bicentenario, el tema que está ahora en boga. El departamento de Boyacá puso los muertos en el pantano de Vargas y el puente de Boyacá, más en el pantano de Vargas que en el puente de Boyacá. Sí, lo mismo que pasa con la política mundial contra el narcotráfico. Nosotros somos los que ponemos los muertos. ¿Y cree usted que hay alguna deuda histórica del gobierno, usted que hizo parte de los gobiernos, con el departamento de Boyacá como cuna de la libertad, como taller de la libertad? Sí, creo que no solamente con Boyacá, sino con Santander y con Bolívar, el departamento de Bolívar, donde también hubo mucho que aportar y mucho sacrificio, el sitio de Cartagena. No podríamos limitarnos a Boyacá para efectos de cobrar esa deuda. A mí me parece que el segundo centenario es una muy buena oportunidad para mirar el desarrollo con ojos positivos. Yo no soy un optimista, me acusan de ser un pesimista en todas mis opiniones cuando hablo de política, pero creo que el esfuerzo
por mirar la parte buena del paseo es el segundo centenario como lo fue el primero. Sí. El primer centenario, en 1910, se celebró en la presidencia de Ramón González Valencia y el gobierno de entonces dijo: nos debemos dedicar a mirar lo bueno o a buscar las heridas que nos dejó la independencia. Y escogieron la primera fórmula. ¿Qué es lo bueno que hemos logrado? Y le he escuchado al presidente Duque un interés por que hagamos el balance de lo bueno que ha logrado Colombia en este segundo centenario de su independencia. Es decir, que le busquemos la compa al palo para que en medio de las diferencias Colombia encuentre propósitos nacionales donde quepamos todos. Que está siendo muy difícil, porque nuestras rencillas políticas, que es de donde sale mi pesimismo, es la que ha convertido ese fenómeno de una palabra que se volvió detestable, que es la de la polarización. Entonces, ¿qué es lo antipolarización? Doris Salcedo, una de las artistas más importantes del mundo, ha logrado que se haga un contramonumento con motivo de la entrega de las armas de las FARC. Es la manera de darle la vuelta a lo malo para ponernos en algo que nos junte y el presidente Duque pudiera convertir en realidad el de dejar a un lado las diferencias para dedicarnos a mirar lo bueno que tiene Colombia. Como ministro, como diplomático, como comunicador, como escritor, poeta, ¿cómo califica este tramo de gobierno del presidente Duque? Pues estamos muy en el principio, ¿no? Es decir, llevamos muy poco tiempo. El presidente tiene una juventud que lo hace ver moderno, porque es diferente su estilo y eso abre una gran esperanza. El problema está en la política. No hay política en Colombia que permita que el debate no se convierta en anarquía. La falta de partidos políticos no permite gobernabilidad y ese es el obstáculo más grande que tiene el gobierno del presidente Duque, la falta de partidos políticos para hacer fácil el gobierno. En estos días veo que está invitando a los partidos políticos a buscar una salida, pero ahí es donde me sale el pesimismo. Esa la veo muy difícil. Independientemente del problema que nos significa el conflicto en Venezuela, tal vez el más grave que afecta a Colombia, la falta de partidos políticos hace muy empedrado el camino para encontrar fórmulas que nos permitan atender las necesidades que tiene el país. Muy interesante esta charla con nuestro gran Alberto Casas Santamaría, pero no nos perdonaría, doctor Alberto, ni nuestros seguidores en la web, ni los lectores en el periódico, que no despidiéramos este espacio que gentilmente usted nos entrega, escuchando uno de sus versos o uno de los versos de sus contertulios, para que la gente sepa la sensibilidad que ha movido a Alberto Casas Santamaría. Pues mire, el presidente Betancur siempre recitaba conmigo unos versos de mi padre, de un personaje que se llamaba Vespasiano Barajas, que peleó en Titumate y ganó 2 trencillas por su arrojo titán. Pero terminaba el poema diciendo: me llamo Vespasiano Barajas,
soy feo, agresivo y muy conservador. Pero a mí me gusta recordar como poeta a José Asunción Silva, porque hablaba de los sueños. Y los sueños es tal vez lo más importante que tiene la gente. Uno sueña con tener hijos, uno sueña con que la paz de Colombia se vuelva realidad, y por eso la poesía de Silva lo invita a uno a reflexionar en los sueños. ¿Cómo cuál? Como la otra noche, ya medio dormido, los sueños de otras épocas se me han aparecido, los sueños de esperanzas, de alegrías, de felicidades que nunca han sido mías. Y él termina su poesía recordando a los muertos que a él le dolían, la muerte de su hermana, la muerte de su padre, que posiblemente tenían que ver con esa tristeza que él llevaba por dentro, pero que lo convirtió en uno de los poetas más importantes del mundo. Terminaría eso diciéndole que hay un personaje que no es considerado poeta, pero que es muy popular, que es Mafalda. Mafalda, la figura que creaba el argentino, y que dividía el mundo entre problemólogos y solucionólogos. El problemólogo más importante que tenemos por acá se llama Maduro, que a todas las soluciones les encuentra un problema. Ojalá que el presidente Duque, que es un solucionólogo, pueda tener éxito en el ejercicio del gobierno sobre el cual estábamos hablando hace unos minutos. Bueno, tanto que hablar con este personaje. Él es Alberto Casas Santamaría, un gran colombiano del cual nos sentimos orgullosos todos, doctor Casas. Un gran señor y un gran y extraordinario ser humano. Lo han podido ver en este pequeño instante que generosamente nos ha regalado. Más adelante, más entrevistas previas. Boyacá 7 días con la